No os lo vais a creer. Está lleno de cabras. Mitad de la carretera. Perdón, una pregunta. ¿Veis mucho recorrido? Se han escapado. Por curiosidad, ¿cuántas ovejas son? 1700. Gracias. Ahora que ya tenemos nuestro pasaporte sellado en la casilla de salida, nos vamos de la Seu Vella de Lleida. Gracias. Perfecto, pues salimos. Vamos a hacer la ruta de hoy. A ver qué nos espera. Y junto a este grupo estamos saliendo de Lleida. Nada más salir de Lleida ya empezamos por carreteras secundarias. Hace una temperatura de 18 grados de momento, por lo tanto ideal para ir en moto. Entramos en la provincia de Huesca, comunidad de Aragón. Esta comunidad es un paraíso motero, ¿eh? Ya lo veréis. Y es que Huesca tiene unas carreteras espectaculares, ideales para ir en moto. Seguimos recorriendo kilómetros y kilómetros hasta llegar al primer punto de control. A pasar el primer punto de control. Vamos a sellar el pasaporte. A tomarnos una Coca-Cola y a continuar. Continuamos hasta el siguiente punto de control. Y justamente en la salida del primer punto de control nos avisan de que en el roadbook hay un fallo. Sí, un fallo que si no estamos atentos nos vamos a desviar 50 kilómetros. Y después del segundo punto de control vamos a tener que tomar una decisión. Sí, si continuar el recorrido por donde está marcado o tomar un desvío y realizar el cañón de Añisclo. La verdad, que te den la opción de poder decidir por dónde quieres pasar o quieren alternativas en este tipo de eventos es un puntazo. Tenemos una de las opciones, es hacer el cañón de Añisclo o una alternativa. Y vamos a hacer el cañón de Añisclo, ya que es muy chulo y así todos lo podréis ver. Como en uno de los anteriores vídeos ya estuvimos en el cañón de Añisclo, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace del vídeo que se llama Huesca en moto y el paso prohibido, que ahí podréis ver con mucho más detalle el cañón de Añisclo. El cañón de Añisclo es espectacular, es uno de esos lugares que te gustaría quedarte todo el día. Abandonamos el cañón de Añisclo para ir por esta maravillosa carretera y la verdad no sabemos ni por dónde nos están llevando. Y ahora cuando lleguemos al kilómetro 32-48 tendremos que retroceder hasta Viñeta 60, que es donde se vuelve a unir la ruta. Porque os recuerdo que nos han dado dos opciones: una, continuar la ruta, o dos, coger el desvío. Vamos, estamos disfrutando como niños pequeños. Por suerte, vamos por estas carreteras que son tan distraídas, porque la fatiga empieza a pasarme ya. Ayer 10 horas de moto, hoy ya llevamos 5. De aquí a poquito empezaremos a pensar en parar a comer. Pero mientras tanto, vamos a continuar disfrutando de estas maravillosas carreteras. Estamos yendo por el Alto Gallego. Creo que estamos pasando, o vamos a pasar por un valle. Kilómetro 16, 170.
tonto recto. Del punta a punta nos meten por unas carreteras que seguro que no salen ni en los mapas. A ver, seguro que sí salen, pero son carreteras que hay que buscar y tal, entonces está muy bien que se salgan de lo normal. Carretera secundaria, típica, no, te vamos a meter algo que no te esperas. ¡Pam! En los morros. Espectacular. No sé dónde estoy, pero eso es muy chulo, la verdad. Muy bien, un 10. Son carreteras que están en mal estado, que normalmente no utilizaríamos o no solemos buscar, y la verdad no sabemos lo que nos perdemos. Vale, espera, pues un triple cero. Acabamos de pasar un cartel que ponía Joya de Huesca. Vamos a ver qué nos espera. Veremos a qué se refiere. Wow. Esto es espectacular. Es precioso. Y después de parar a comer en el pueblo Peña Estación, esperamos que haya sido la última parada del día. Esa carretera parece una montaña rusa, ¿eh? No os lo vais a creer. Está lleno de cabras. Mitad de la carretera. Perdón, una pregunta. ¿Es mucho recorrido? Vale, no, es curiosidad. ¿Se les han escapado? Ah, muy bien. Muy bien. Hasta ahora. Sí, nos encontramos cabras, ovejas, en mitad de la carretera. Es curioso. Por curiosidad, ¿cuántas ovejas son? 1700. Tela. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Muy bien. Gracias. Vamos a pasar poco a poco. Que no se asusten. $1,700. Hola. Qué curioso encontrarte a 1.700 ovejas en mitad de la carretera. Nunca me había encontrado con un rebaño que estuviera haciendo transhumancia. Lo bueno es que nos hemos puesto los primeros y ahora tenemos guía libre para ir tranquilos a nuestro ritmo. Cogemos el desvío a la derecha y giramos a la izquierda y empezamos el último puerto del día. Ese puerto es muy divertido, lo único que la carretera está en muy mal estado. En la cámara la verdad que no se aprecia, pero hay muchísima gravilla suelta. ¿Sí? Pues nada, que vaya bien. Siempre que veo parado a un motero en un arcén, me paro para preguntarle si necesita ayuda
Y si es que sí, miro en ayudarle en todo lo posible. Por suerte, esta vez él no necesitaba ayuda, simplemente había parado para poner ya el GPS. Y nos dirigimos al último punto de control del día. Ya hemos sellado el último punto de control del día en el concesionario BMW Pamplona Das Moto. Nos dirigimos al punto final. Y estamos ahora con el Google Maps porque ha habido un cambio de ubicación de última hora. Íbamos a la plaza no sé qué y vamos ahora a la plaza de la Runa. Y por fin, después de 10 horas de moto, mucho calor y 1700 ovejas en la carretera, llegamos. Se acabó nuestro trayecto del día de hoy. Vamos a escuchar el briefing con las novedades que haya para el día de mañana. Vamos al hotel a ducharnos, cambiarnos y nos vamos a cenar. Hola, buenas noches. Son otra vez... Hoy es más tarde. Son casi las 2 de la mañana. Acabamos de llegar. La ruta de hoy ha sido una ruta chula. La verdad ha estado muy bien. Con sorpresas. Nos hemos encontrado 1700 ovejas en mitad de la carretera. Están haciendo transhumancia. Y la verdad ha sido algo curioso. Luego ha pasado, por desgracia, un accidente. Ha sido justo y había acabado la etapa, íbamos a ir a cenar y una moto le ha embestido por detrás y ¡pum! Le ha dado por detrás. Es una desgracia, él no tiene ninguna culpa, todo no está para continuar, a falta de una etapa. Entonces eso es lo que más duele, no sabe muy mal. La etapa de mañana, ¿qué nos espera? Vamos a ver el roadbook. La etapa de mañana tenemos 6 horas 45, iremos desde Pamplona hasta Donostia. Aquí pone que habrá un ascenso acumulado de 4.847 metros, así que subiremos bastante. Mañana etapa en teoría debería ser corta, de 324 kilómetros, pero ojo, son 7 horas de etapa, entonces veremos qué nos espera. Gracias por ver este vídeo un día más y nos vemos en el siguiente.